Hola, hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Okay. Vamos a empezar con lo de esta semana. Ok, lo de esta semana lo han visto en innumerables ocasiones. Requisito importante de hecho, para aprender a hablar a nivel B1 como tal, es que conozcan perfectamente cómo es que se conjugan los verbos en participio pasado. O sea, vaya, aquí no hay gran problema. La explicación se las voy a dar, pero siento que está un poquito de más, pero por si acaso, vamos a tenerla. Ok, los verbos en participio pasado. Yo estoy lidiando en estos días con mi hija con respecto al hecho de que los libros de texto manejan el pasado como pretérito. La verdad es que para el uso del español, para su estudio, mejor dicho, pues está bien, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre. Es como la sal para un químico, pues cloruro de sodio. Entonces, si yo como es, en el contexto está bien empleado. Pero imagínense que a un niño, en el caso de mi hija, tiene 9 años, y imaginen que se los digo a ustedes también, les digo, disculpen, pero tienen que escribir un texto de al menos 40 palabras donde identifiquen los verbos en pretérito, copretérito y pospretérito. Se oye horrible, se oye súper técnico y se oye, vaya, para el niño es así de, igual para un adulto, ¿no? Entonces, pasado, ¿no? En lugar de pretérito. Vaya, que podemos irnos al aspecto técnico de las cosas y no enmarca mucho sentido con que conozcamos qué es y cómo funciona. Así sea no sé si vieron Spider-Man, pero creo que le dice Google a las memorias, ¿no? Vaya, no dan a las memorias USB. Entonces, no hay ningún problema en nombrar las cosas de otro modo, siempre y cuando conozcamos su función. En este caso, los verbos en participio pasado. Les decía que es requisito para empezar el conocerlos en francés o conocer la conjugación. ¿Por qué? Porque este participio pasado no sirve para formar el pasado compuesto. Recuerden que la fórmula del pasado compuesto es un pronombre más un auxiliar más un verbo en participio pasado. Así como no puede haber pasado compuesto. Aquí, PC. No puede haber pasado compuesto sin auxiliar. Tampoco lo puede haber si no tiene un verbo en participio pasado. Es esencial para su formación. Algo que está construido de 3 cosas no puede ser lo que es si solamente hay 2. Tienen que estar presentes las 3. Entonces, la formación del participio pasado se lleva a cabo para los verbos del primero al tercer grupo. Perdonen, no entiendo. Listo. Ok. Primer grupo. ¿Alguien puede recordarme cómo se conjugan los verbos en participio pasado para el primer grupo? Es con la E al final, bueno, con la misma conjugación, pero con la E al final, con acento. La misma conjugación, pero con la E al final con acento. Por ejemplo, parler es la misma conjugación con la E al final con acento.
No, pues es A Ay, es ver, que no sé cómo explicarlo, pero es tómate, em, respira. ok. Es que en realidad, ven que les decía que conforme vamos avanzando tenemos que tener que mayor entendimiento del idioma. Ustedes ya lo hacen. Se supone que esta parte es para que ya entiendan bien por qué. Entonces, ¿cómo lo conjugo? Intenten explicarme cómo lo conjugo. Aparte que ya se les expliqué varias veces, de todos modos se puede sacar por lógica. Yo así lo saqué por lógica. ¿Cómo conjugo un verbo del primer grupo en participio pasado? ¿Cómo me lo explicaría? Échale, Pedro. Pues como es el primer grupo, significa que su terminación en infinitivo es ER. Si quitamos esa terminación, solamente nos quedamos con la raíz, o bueno, sí, así lo aprendemos, de que esa parte del verbo sin la terminación pues, se llama raíz. Entonces a la raíz le agregamos lo que dijo Dalia, la terminación, una E con un axón, con un axón grave, no, axón aigu, y eso ya sería el verbo en participio pasado. Bien, entonces. Muy bien, efectivamente. Nosotros lo descomponemos tanto en español como en francés cuando hacemos las conjugaciones. Nosotros tomamos verbos, como el verbo hablar, y sabemos que las terminaciones en infinitivo en español son ar, er, ir. Igual que en francés tenemos terminaciones pues, fácilmente identificables, sobre todo la del primer grupo que es er, salvo por algunas excepciones, ¿no? Pero vaya, la regla general es esa, terminación er para el primer grupo. ¿Qué hacemos en español? Quitamos la terminación del infinitivo y nos queda efectivamente la raíz. La raíz es lo que hay antes de la terminación en infinitivo. A partir de ahí nosotros tenemos que agregar la terminación que le corresponda. Por ejemplo, para yo en presente yo hablo. Para yo en pasado yo hablé. Para yo en futuro yo hablaré. Es lo que sucede en francés, quitamos esa terminación, salvo que en lugar de tener varias, porque en español, además de que hay verbos en ar, er, ir, y que todos califican de regulares, también hay excepciones. También tenemos ciertas irregularidades. Entonces tenemos, por ejemplo, para un verbo que termina con ar, yo hablo. Para uno que termina con er, yo como. Para uno que termina en ir, irregular, ir, voy. Reír, río. Entonces, hay ciertas particularidades en la lengua, se reduce casi a lo mismo. Entonces, lo que decíamos, se quita la terminación, nos quedamos con nuestra raíz, además de que los verbos en participio pasado tienen una sola conjugación. No es como conjugar en presente, pasado y futuro. En presente y pasado y futuro, por ejemplo, yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ustedes comen, ellas comen. Tenemos varias, una para cada persona, para cada una de las tres del singular, para cada una de las tres del plural. Bueno, cuatro. Pero el participio pasado se resume a una sola. Dicen yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, ustedes han hablado, ellas han hablado. Hablado se queda igual para las 6 personas, tanto del singular como del plural, ¿no? Entonces, es bueno, es muy fácil. Solamente corresponde quitarle la terminación ere, quedarnos con la raíz y ser conscientes, porque parece que en realidad solo le quitamos la ere, pero para que sea la regla bien, es que le ponemos una e con un acento agudo. Y ya, ¿no? Eso es todo para el primer grupo. Fonéticamente ni siquiera cambian.
en infinitivo dice parler, en participio pasado dice parler. Segundo grupo. Ok. Del segundo grupo, los verbos son pocos. De hecho, hay menos verbos del segundo grupo que del primer grupo. Perdón, que del tercer grupo. Entonces, la verdad es que su uso es bastante reducido. Inclusive yo no recuerdo muchos verbos del segundo grupo cuando me los preguntan. En el uso sin problema los conjugo o los identifico, ¿no? Pero en una plática normal, vaya, sin ser consciente de que lo que estoy utilizando es un verbo del segundo grupo, parece más un acto reflejo, y ese acto reflejo surge del hecho de haber leído mucho y de haber escuchado mucho. Lo que les decía en algún momento de su educación que se define como heurística. Ok, segundo grupo terminan en IR. Este es todavía más fácil que el primer grupo, porque lo único que hay que hacer es quitarle la R. Esto es lo único que hay que hacer, quitarle la R. Y definir pasa a finir. Punto. Aquí sí hay un cambio hasta en fonética. Finir, suena la R, perdón. Y luego fini, ya no suena la R, porque no está. Y pasa de decir terminar a decir terminado. Recuerden que el participio pasado en español termina en ado, ido, to, so y cho. Perdón. Me tomo más café. Ay, ok, tercer grupo. Ok, les voy a dar 20 segundos para ganarse un punto, no, pero la extensión de la tarea de esta semana. O sea que no tengan que hacer tarea en esta semana. Si me dicen un verbo del tercer grupo, o sea, irregular, en español. Entonces, 20 segundos. El verbo ir. Ese es irregular en francés para el participio pasado. Ah, ¿o sea, tiene que ser regular? Tiene que ser irregular, pero en español. Romper, podría ser, ¿Por qué? porque nunca termina igual. Por ejemplo, no dices, bueno, aquí por ejemplo no dices rompido, dices roto. Pero solo tiene uno. Ajá. Frida, Ay, no sé si estoy bien, pero iba a decir el verbo ser o estar. no. Les quedan 3 segundos. Ya, tiene que ser del tercer grupo irregular, No. Miren, en español. es que en español también tenemos verbos irregulares. Yo nunca dije que Mm, fuera el tercer grupo, porque para empezar en ok. español no podemos dividir los verbos en primero, segundo y tercer grupo como tal. Solamente podemos decir que tienen ar, er, ir, porque casi que la regla siempre es general. Por eso Entonces el no los verbo, dividimos. entonces. Miren, un verbo irregular en español es este, para el participio pasado. ¿Esto es cierto o falso? ¿Por qué es irregular?
¿Qué hace que un verbo sea irregular? Que no siga las reglas. No sigan las reglas. Cierto o falso, imprimirse tiene dos conjugaciones. Iba más o menos por lo que decía Carla, nada más que Carla solamente puso uno que sí termina en to, nada más, pero irregular, porque no creo que conozcan otro verbo que haga esto. De terminar con dos conjugaciones diferentes en el participio pasado. Es la particularidad del español. En el participio pasado es el verbo imprimir. Sería el equivalente de un verbo del tercer grupo en francés. Porque, ¿cuál es la esencia de los verbos del tercer grupo en francés? La esencia de los verbos del tercer grupo en francés es que no siguen las reglas. Entre comillotas grandotas. Sí hay cierto patrón de conducta de los verbos del tercer grupo. De hecho, se establecen como 4 patrones de conducta diferentes. Para su conjugación en participio pasado, tomamos la raíz de la conjugación del verbo nu. Perdón, del pronombre nu. La conjugación del verbo conjugado entonces con el pronombre nu. Y de ahí, pues, tenemos nuestra raíz y agregamos la terminación que corresponde al participio pasado. Les digo, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que aprender a conjugar los verbos del tercer grupo completitos para saber cuál es el nu o la conjugación para el nu y después aprender cuál de las 4 posibles terminaciones para el participio pasado puede corresponderle a ese verbo en su conjugación para nu. A resumen del partido, habría que aprender la conjugación de todos los verbos del tercer grupo, o por lo menos encontrar los 4 patrones, y una vez que encontramos los 4 patrones, aprender también entonces de memoria cuál es la terminación que le corresponde al participio pasado a cada uno de esos verbos. Eso es mucho. El lado sencillo de esto, la recomendación, con nosotros comenzamos este cuatrimestre en francés 2 con el repaso de los verbos del tercer grupo del año pasado. Entonces, mi recomendación para ellos siempre ha sido esta, y lo es para ustedes. Una lista de participe passé. Les plus courants. Una lista de participios pasados más comunes. Obvio, nos estamos refiriendo a una lista de participios pasados más comunes del tercer grupo. ¿Por qué lo delimitamos? Recuerden que en algún momento les decía, imaginen que Carla se va a casar y tuvo un exnovio que de esos obsesionados, pero de hueso colorado. Entonces Carla en su boda tiene 1000 invitados y un guardia de seguridad, y el guardia de seguridad le dice, oye, va a venir mi exnovio loco, por favor, reténlo, ¿no? Y le pasa la lista de invitados completita al guardia. ¿Qué va a hacer el guardia? Aprenderse nombre, cara de 1000 invitados o solamente aprenderse el nombre y la cara del exnovio loco. Pues obvio del exnovio loco, ¿no? Es uno solo. Es el camino más sencillo. Entonces aquí, para que no les aparezcan, además del exnovio loco, todos los demás, solamente céntrense en que esta lista de participios pasados sean del tercer grupo. No tiene sentido que aprendan o que la hagan del primero y del segundo, porque conjugar los verbos al participio pasado, si pertenecen al primero o segundo grupo, es muy sencillo. Y solo hay que aprender de memoria los participios pasados que más usamos. Entre ellos, obviamente, siempre apréndanse los de los verbos de la casita. Son útiles casi siempre. Dentro de esos irregulares están esos. De hecho, se darán cuenta de que los verbos de la casita que terminan en ER siguen la regla de los del primer grupo, no importa que sean del tercer grupo. O sea, por eso es que hay muchas excepciones y por eso es que el camino más sencillo es aprenderlos de memoria. Por ejemplo, ¿cuál es el participio pasado del verbo ir
en francés? Ahora sí en francés. Ale. Voilà. Suena igual. Les decía, se queda con la regla del primer grupo. ¿Y eso qué es del tercer grupo? Del verbo venir. Bueno, ¿Ok? Del verbo venir, ahora sí cambia a pesar de que termine en i. Venir, perdón. Venu. Del verbo être. Ete. Ete. ¿Cómo se escribe este? Ahí sí, porque en francés este se escribe de diferentes modos. Ay, Dios, ¿cómo le explico? Es accent grave, T y accent grave. ¿Aquí? No veo. No sé si su pantalla se quedó pasmada porque tampoco veo si está escribiendo. ¿Ya se destrabó? Ah, no, más abajo, porque lo tapa mi barrita de aquí. Ah, no, está mal. Bueno, ¿Por es qué? el otro acento. Que se llama... Ya, se me olvidó. El que va así, al revés, como el que acabo de poner, es el grave. Dice que el aire entró. Y el normal es el agudo. O sea, para afuera. Ah, ok, muchas gracias. Y avoir. Participio pasado de avoir. ¿Cómo se dice? Yo he tenido. J'ai eu des problèmes. Yo he tenido problemas. Entonces, necesitan aprender los verbos el participio pasado de los verbos del tercer grupo más comunes. Entre ellos están esos. Del que casi nunca se acuerdan cuando les pregunto, efectivamente es este. Pero es muy común también, ¿eh? Dentro del tercer grupo y de la cotidianidad es bastante común. Porque cada vez que ustedes quieran decir yo tuve, pero en francés, je n'ai eu un. Tuve uno quand j'étais enfant. Je n'ai eu un quand j'étais enfant. Tuve un perrito. J'ai eu un chien. Tuve la oportunidad. J'ai eu l'opportunité. Entonces, este es bastante importante. Que no se les olvide que tenido se dice ¿ok? ¿Dudas hasta ahorita con respecto a la formación del participio pasado de los verbos? ¿No? ¿No No, dudas? creo que ¿Sí no. dudas? Muchas dudas. creo que no. Ok. La otra parte que hay que ver en esta semana es algo que a mí me cae gordo. De verdad es un conocimiento para mí que se me hace bastante molesto cuando tienes que enseñarlo. Mi tablet es la que tiene mucho retraso en la conexión a internet, ¿eh? Déjenme reiniciarla mejor. Ahorita que se reinicie les continúo enseñando ahí. Ok, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender cómo se identifica el complemento de objeto directo. A mí me molesta. Nunca hemos tenido necesidad
de identificarlo en una frase. Y cuando hagan una evaluación para evaluar, literal, su conocimiento acerca del idioma francés, nunca les van a decir identifique el complemento objeto directo o identifique el complemento objeto indirecto. ¿Es bueno conocerlo? Sí. ¿Necesario conocerlo así? No. Lo que sería necesario es leer para aprender la correcta estructura de las frases. Ahorita vamos a ver aquí es más, les paso lo que tengo proyectado en pantalla. Acabo de reiniciar mi tablet. Aquí está. Así de breve. Esto de aquí. El complemento de objeto directo es la palabra o grupo de palabras que se unen al verbo sin preposición para completar el sentido. Es un complemento del verbo. Representa el ser o la cosa que recibe directamente la acción que lleva a cabo el sujeto. Yo conduzco el auto. Mamá prepara los pasteles. Para reconocer el complemento de objeto directo, hacemos la pregunta ¿quién o qué? Después del verbo. Por ejemplo, yo conduzco el auto. ¿Yo conduzco qué? El auto. Ese es el complemento objeto directo. Mamá hace los pasteles. ¿Mamá hace qué? Los pasteles. Generalmente utilizamos más el cuá que el qui, por cierto. Entonces, eso es el complemento objeto directo. Ilustremos nuestra propuesta. Déjenme quitar esto y otra vez proyectarlo, pero ahora que diga con sonido. Chútense este videito y ya mientras tanto, ¿cómo se dice? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Bueno, ya preparo mi tablet. Que conste que no tiene sonido el video, ¿eh?
Se dan cuenta de que estudiar francés a ese nivel puede ser extremadamente aburrido a los videitos, con sonido y todo. Cuando uno se mete a estudiar francés como una lengua para poder enseñarla, uno lee, no tiene un sonidito. Se acaban de ver y todavía menos porque no hay ni siquiera movimiento. El complemento de objeto sirve para el estudio del francés, sirve para el estudio del español. Implica muchas explicaciones de bastante difíciles. Esta es una de las más sencillas, cómo identificar el complemento objeto directo. Responde a esas preguntas. Que conste que no responde a la pregunta aquí, solamente dice qué o quién. A ver, mi tablet no me deja unirme. Listo, ahora sí. Ok. ¿Quién de ustedes tiene duda de cómo se identifica el complemento de objeto directo? O acerca de cómo se identifica el complemento objeto directo. Digo, por lo que vimos, no es nada complicado establecer cuál es. En la frase, hoy voy a cocinar con el horno de... Hoy voy a cocinar el pavo con verduras. ¿Cuál es el complemento de objeto directo? Muchachos y muchachas. Es que no se escuchó bien, prof. Como que se medio traba. ¿Puedes repetirlo ahora, por Debe favor? ser, debe ser mi internet entonces. A ver, a ver. Déjeme reiniciar mi modem otra vez porque debe ser eso. A ver, a ver. No me deja entrar. Listo. Ok, se está reiniciando mi modem.
Hola, hola. Ahora. Polis. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Sí, ya un poquito mejor. Perfecto. Okidoki. Sí, no tengo idea de por qué sucedió. Desde ayer me está fallando un poquito el modem. Pero bueno. Ah, sí. Es muy fácil identificar. Por ahí Frida había contestado en el chat. ¿Cuál era el complemento de objeto directo? El pavo con verduras. Es súper sencillo identificar el complemento de objeto directo. Pero siendo realistas, insisto, si vas a estudiar el español y el francés, está bien saber en dónde está, pero ninguno de ustedes dice, no sé, hoy reinicié el módem con, hoy reinicié el módem desde mi teléfono. La frase, hoy reinicié el módem desde mi teléfono, ¿tiene complemento de objeto directo? ¿Y cuál es? ¿Sería el módem? Ajá. Exactamente. ¿Por qué no podría ser lo que sigue? Porque recuerden que por ahí dice que no hay preposición. Si digo con mi teléfono, está avec, el con, entonces ya no puede ser. Pero efectivamente, es casi como decir sobre qué recae la acción, ¿no? Hoy voy a cocinar el pollo con verduras, era sobre qué va a recaer la acción de cocinar, sobre el pollo con verduras. Es tan fácil de identificar como hacer eso. Les prometo que si leen mucho no van a tener ningún problema en identificarlos, ni a los verbos del tercer grupo y sus participios pasados, ni el complemento objeto directo. Y en el caso del complemento objeto directo, casi que les puedo afirmar que no les va a servir para nada identificarlo en una evaluación de francés, a menos que estudien lengua francesa. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, me agrada. Entonces, Todo cool. veamos. Entonces vamos a avanzar en otros aspectos. Déjenme quitar mi tablet. Ya quité mi tablet. Ok. Donc, on va passer au sérieux. Vamos a pasar a las cosas serias. On connaît déjà comment est-ce qu'on fait la formation de participe passé et donc comment est-ce qu'on identifie aussi le complément d'objet direct. C'est la même chose en espagnol. Ça va donner toujours la réponse à la question que au quoi. C'est mieux dit quoi, pardon. Quoi ou qui. Pas à qui, ni pas à quoi, mais qui et quoi. Seulement qui et quoi. En espagnol, solamente qué y quién. No a qué ni a quién. Sin la preposición a. Solamente qué y quién. Porque con la preposición a nos sirve para identificar el complemento objeto indirecto por ahí, ¿eh? Entonces, por eso es importantísimo que no se queden con a qué ni a quién, sino qué y quién. Et que le participe passé, donc des verbes de premier groupe, comme bien disait Pedro, on enlève à la racine la terminaison et on ajoute le E accent aigu. Bon, pour le premier, pour le deuxième, on enlève le R, et voilà, on a déjà le participe passé des verbes de deuxième groupe. Et pour le troisième, il faut les apprendre par cœur. Et entre les verbes à apprendre par cœur, il y a déjà celui qui appartient au verbe de la maison. C'est eux qu'on utilise avec l'auxiliaire être au passé composé. On doit apprendre la conjugaison par cœur. Et il n'y a pas d'autres secrets en fait. Donc, on va passer à la pratique du français. En parlant de la pratique du français, je vais m'y mettre sur le journal d'aujourd'hui.
Je vais partager mon écran. On va chercher le journal d'aujourd'hui. Franchement, il est super long, mon Internet. Ok, journal. On va regarder tous. On va télécharger le monde. J'ai cliqué sur chaque image contenant un camion. J'imagine que ça. Peut-être celui-là. Non, ça c'est une moto. Ok. Tadam, tadam. Oui, on a beaucoup de choses à faire quand on veut télécharger quelque chose gratuitement, mais ça vaut la peine et en plus, c'est super petit. Donc, voilà. Allez. Ok, voilà le journal Le Monde. Ukraine, guerre de nerfs face à la menace russe. Ah, ça c'est quelque chose d'assez attirant en fait comme news. Le Libre dénonce le vice-grand âge. Kiev, attentisme, guerre de nerfs. Ok, ça va. Vous allez lire ça, cette partie, la première de cet article, de la page 2. Je vais vous envoyer la page 2. Okay. Scheiße, non, personnalité. Ok. Ok. Je vais vous envoyer la page 2 via WhatsApp. Donc, laissez-moi ouvrir WhatsApp sur mon ordi. Taran, taran. Il est en train de s'ouvrir. ¿Dónde está su grupo? Rayos, ¿dónde están ustedes? Francés 5, francés 7. Aquí están. Et voilà. Je vous ai envoyé donc la page 4 du journal. Celui-là. À Kiev, attentisme et guerre de nerfs. Si est-ce que vous avez regardé la télé à cet instant ou dans ces jours depuis hier et avant-hier? Ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. On dit que la Russie veut mettre quelqu'un au gouvernement de l'Ukraine qui serait lié presque directement au gouvernement russe. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Et ils sont des raisons assez valables, en fait. Ça rappelle comment ça s'est passé avant pour la disparue URSS, ce qui était avant la Russie, la Union des Républiques soviétiques socialistes. Donc, vous allez lire ça, seulement ça, et puis tout cet article, pas celui-là. On va s'arrêter, pardon. Ah, ¿cómo rayos hay una coma aquí? Y que continúa con mayúscula. Oh. Ok, imagino que aquí hubo un pequeño error y tenía que terminar con el punto. ¿Va? Porque esto ya es algo diferente. La opción nuclear no me interesa. Me interesa esto entonces. ¿Ok? Que me hablen de lo que dice este artículo. Que me hagan el resumen oral de esto.
Estaba viendo con mi hija acerca de las características de un resumen y por ahí decía que una principal es que generalmente ocupa 1/3 de la información que había sido plasmada de modo escrito. Entonces, tienen que identificar los puntos importantes y organizarlos en inicio, desarrollo y conclusión, ¿no? Y que todas sus ideas tengan coherencia. ¿Para qué? Para que aunque sea un resumen, ese resumen declare la intención del artículo o aquello que está sucediendo bueno, que narra el artículo. ¿Dudas acerca de qué tienen que hacer? No, profe. ¿No? Es un artículo muy pequeño, son 9,33. Entre la lectura y el hecho de que ustedes, por escrito les aconsejo, de memoria tal vez no se les quede todavía, pero si ese sí, pues, qué bueno, pero si no, que en una libreta anoten los puntos claves en orden y tengan ideas para desarrollarlos una vez que me lo digan. Me parecen correctos 25 minutos. Son 9,33 a las 2 minutos antes de las 10. 2 minutos. Sí, 2 minutos antes de las 10. O sea, 9:58 empezarán a hacerme su exposición de esto los 4. ¿Les parece? Quiero que tenemos libertad para escribir el resumen o pues si por ejemplo tenemos que incluir verbos en No. participio pasivo o alguna cantidad No, completa libertad, completa libertad. Sí, sí, esto ya sale de la otra parte. La otra parte es para cubrir lo que dice el programa y esto para el desarrollo de sus habilidades. Entonces, son libres de utilizar el tiempo que les sea necesario para esto. Okidoki. Entonces, corre tiempo.
Listo, se acabó el tiempo. Ok. Est-ce que vous avez compris pas le texte, parce que je sais que votre capacité, ça donne pour comprendre ce qui est écrit dans le texte. Mais en fait, ce texte est lié fortement à un contexte historique de l'Europe au niveau mondial aussi, parce que ça a marqué une période de l'histoire qui est, qui est même répertoriée dans le livre. Quand on va à l'école primaire, à l'école secondaire, bon, c'est quelque chose qui a été assez important pour le monde. Et on a comme l'impression que maintenant, ça reprend. On parle sur l'article de dates comme 1991 et 2014, c'est-à-dire que pardon, tout ce qui est écrit a un fort rapport avec l'histoire qui existe entre les anciennes nations qui appartenaient à la URSS, la Russie maintenant et aussi les États-Unis. Et maintenant, bon, on peut dire aussi que l'Europe a quelque chose à dire dans ces conflits. Donc, est-ce que ça, qui veut commencer en fait? Et après, on fait le résumé. ¿Quién quiere comenzar? Moi, Échale con todo. euh, depuis de 3 mois d'opération militaire sur la frontière orientale de l'Ukraine, les établissements sont ouverts. Devant l'opération russe-américaine, un tiers des Ukrainiens se disaient prêts à prendre des armes pour résister à l'intégration russe. Par la intensification des opérations de stabilisation, désinformation et cyberattaques, tandis que s'accentue la pression militaire, les gens sont désorientés. Les pays de l'Ukraine, c'est un pays pro-européen. Ils peuvent solicitar. Aquí no les pude poner ayuda. ¿Cómo sería ayudar? Aide. On peut solliciter aide pour résoudre la situation. Ok. ¿Quién sigue? Que conste que no les voy a decir bien o mal, nada por el estilo. Ahorita vamos a ver algo. Chale. Pero creo que antes había levantado la mano Frida. Después de cuando empezó Dalia, Frida por ahí había levantado su manita. ¿Va, Frida? Ah, sí, sí, pero bueno, es que tengo muchos problemas de internet. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, entonces inicio. Ok, donc cet article parle de la population du Cap et de la menace russe qui la résout. Bueno, nous savons bien que la guerre entre les États-Unis et la Russie est fréquente et à propos de l'histoire. Et donc, je ne pas avoir des alliés. Dans cet article dit que l'Ukraine a déclaré son indépendance de l'Union soviétique il y a quelques années. Mais le problème entre les Russes c'est fréquent avec les attaques cybernétiques et des menaces à la population. Mais aussi, les populations qui restent calmes. Mais il a dit qu'ils sont prêts à se pour prendre des armes pour la guerre. Ok. Pedro.
Pedrito. ¿Sí se escucha? Sí, échale. Ah, va. Bueno, je commencer. On a lu un article qui s'appelle À Kiev, attentif et garde neuf. Eh bien, historiquement, l'Ukraine a formé partie de la Russie, mais comme il est mentionné dans le texte, l'Ukraine a reçu son indépendance de la Russie. Et c'est bien, historiquement, il existe un confrontement entre la Russie et les États-Unis. Et, et aujourd'hui, on peut dire que c'est presque comme une seconde guerre froide. Et parce qu'il est mentionné aussi dans le texte que il y a deux régions, c'est le Donbass et Crimée, qui sont annexées par le Kremlin. Et les Ukrainiens sont un peu désorientés ou confondus et parce que ce conflit géopolitique c'est très important et, et pas seulement pour les Ukrainiens ou par les Russes, mais aussi parce que il y a des autres pays comme les États-Unis et aussi quelques pays européens comme peut-être la France ou l'Allemagne qui, qui peuvent, qui peuvent rejoindre à ces conflits. Et il y a des gens qui sont pro-russes et aussi des gens entre la population ukrainienne qui sont pro-européens. Et donc, ce conflit est loin de finir parce que, comme il est mentionné, et depuis 2014, ce conflit a revu une intensification, surtout pour la mobilisation de l'armée de, de la Russie. Ok. Y nos queda Carla. ¿Se escucha bien? Por supuesto. Ah, bueno. Ahí voy. L'article commence par expliquer que la capitale ucranienne se prépare son combat au cours de la Russie contre les États-Unis. Le conflit commence par des opérations de déstabilisation, de désinformation et de cyberattaques de messages anonymes à Moscou. Bien que ces derniers que Kiev se sont plus confondent grâce à une société plus unie pour européenne, à des forces armées mieux formées et mieux équipées en place grand soutien des pays occidentaux. Perdón. Ok, eso sí es un resumen del resumen del resumen del resumen, Carla. Pues eso dijo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Resulta que dentro de ya les había comentado, ¿no? Que el francés trata de leer mucho y bueno, vaya, esto es algo primordial. Luego lo pasaremos a un tema más local, más hablando de México. Quiero ver si es lo mismo que sucede con respecto a estas noticias que son de carácter internacional. ¿Qué sucede aquí? Necesito que desarrollen esa parte de su espíritu, no crítico, pero sí esas ganas de conocer. El que más hizo referencia fue Pedro a esto. Se los explico en español porque considero que es importante. La Guerra Fría fue uno de los episodios más marcados en la historia, o bueno, está bastante marcado en la historia, tuvo muchas consecuencias para muchas cosas y actualmente se sigue desarrollando, como pueden verlo, por eso es que refiere a hechos de 2014, a hechos de 1990 y tantos, de 91. La Guerra Fría fue una guerra no declarada como tal, que no tuvo
tampoco como tal un conflicto armado declarado, pero que tuvo muchas consecuencias: la desaparición de la Unión Soviética, la independencia de muchas naciones. Se está volviendo a repetir. No hay nada declarado como tal, pero los países ya están armando a otros países, ¿no? Lo que decía ahí, la llegada de los aviones de Gran Bretaña, por ejemplo, aspectos importantes en este texto que enmarcan la recrudescencia o la repetición de los hechos de algún modo. Dice: capital de un país que vive desde hace años bajo la espada de Damocles del Kremlin. ¿Alguien sabe qué es una espada de Damocles? ¿O cuál es la espada de Damocles? Ok, la espada de Damocles es una especie de fábula de lección. Ahorita se los pongo. Es más, vamos a agarrar inclusive la descripción de Wikipedia, que creo que debería de ser la más corta. Ok, aquí está. Damocles fue al parecer un cortesano excesivamente adulador de la corte de Dioniso I. Entonces Dionisio, para escarmentar al adulador, lo dejó, hizo paquete y trató a Damocles como un rey. Lo sentó en la silla del trono y cuando miró hacia arriba, vio que había una espada que pendía sobre su cabeza, atada por un único pelo de crin de caballo. ¿Qué quiere decir eso? Todo mundo quiere estar por aquí, pero siempre hay un peligro latente. Entonces, en el artículo, cuando habla de que está la espada de Damocles del Kremlin, vaya, que hay una espada sobre la cabeza de la Ucrania que pende de un hilo. O sea, que en cualquier momento ese hilo se va a romper y va a suceder algo malo. A eso se refiere con esta alegoría de la espada de Damocles. No es una ciudad que se vea como podría ser, por ejemplo, en el Medio Oriente o inclusive en Latinoamérica, Venezuela, falta de comida, toque de queda, etcétera, etcétera, ¿no? Llevan una vida pues normal y libre, pero todo pende de un hilo. Comprenden el actual, comprenden la riña que existe entre Estados Unidos y Rusia, pero es raro, de hecho, también a mí se me hace raro el que se manifieste nuevamente estas ganas de ocupar posiciones geopolíticas. Entonces, Rusia ya ha conquistado otros territorios cercanos y el hecho de que haya sido así hace que todavía menos los ucranianos deseen anexarse a Rusia porque ven que el crecimiento económico se ha detenido. Y países como entonces la Gran Bretaña ha armado ya al ejército de Ucrania. Los ucranianos se sienten bien parados porque no es como en años pasados. Ahora cuentan con el apoyo de las naciones occidentales. Aparte de que, como bien dice por ahí, están mejor equipados, mejores y mejor entrenados. Hay gente, por lo menos la cuarta parte de la población se prepara para la guerra. Y podemos decir que, la mitad de la población se prepara para la guerra, la cuarta parte para una guerra armada y el resto para poder manifestarse sin armas, pero en contra de la ocupación rusa. Es un problema, entonces, que raya, o mejor dicho, que tiene sus antecedentes en los anales de la historia de la URSS. Hay que entender este tipo de cosas, hay que ponernos en ese contexto. Sí hace falta el contexto histórico. Les decía que Pedro fue el que más lo mencionó porque es importante para comprender la importancia de este conflicto. El análisis en francés ya no se basa, o el estudiar francés en un nivel más avanzado, ya no está basado en eso de lo que vemos en nuestro programa.
Una vez que tú te vas ya por ahí del nivel B1, si se dan cuenta, se van repitiendo los temas que se van estudiando, pero se van estudiando con más profundidad. Y eso es el estudio del francés para aprender francés. Pero seamos realistas. Ustedes estudian francés en nivel B1 para llegar a un nivel B2, no para enseñar nivel B2, no para estudiar como lingüistas. Quieren aprender las habilidades. Las habilidades son estas. Las habilidades son leer, comprender, adentrarse en la historia. Vaya, asimilar la lengua. Y la asimilación de la lengua viene con el estudio, el ejercicio y la comprensión. Entonces, lean, documentense. Para la siguiente ocasión, ven que abajito trae más información. Y de hecho, si ven el diario, tiene bastante que ver con lo que sucede en Rusia. Hay por lo menos 3 artículos. Ya después de ahí, en el internacional, se van a otras cosas. Pero lean un poco más acerca de Rusia, entiendan el contexto histórico. Vamos a tratar de trasladar ese contexto histórico o ese contexto también a México. Vamos a emplear ahora problemas mexicanos, problemas reales del día a día en un diario mexicano. No tengo idea de cuál vamos a conseguir, pero para que haya razonamiento y comprensión. Y ahora ustedes pasaron del francés al español para entenderlo y luego al francés. Ahora va a ser del español literalmente traducir al francés, que su conocimiento de su propia cultura, de su realidad en el país, puedan transmitírsela a alguien que hable francés. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente ocasión. Por ahora, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que les haya surgido, algo? Sí, yo sí. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué acabo de decir ahorita? Es que se me cortó la llamada. Que en la siguiente vamos a hacer esto, pero con algo mexicano, para que el contexto de su realidad en el país, para que sean conscientes de ello y puedan explicárselo además a alguien que hable francés. O sea, en francés. Ok, ya entendí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Si no hay duda, recuerden hacer su tarea. Esto está súper fácil, lo del participio pasado y el complemento objeto directo. Y pues disfruten del inicio de su semana y cualquier cosa por ahí ando en el chat. Bueno, en el WhatsApp. Okidoki. Gracias. Pórtense bonito y cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Cuídense. Igualmente, cuídense mucho. Bye.